Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de pasividad de sistemas dinámicos, en concreto de ejemplos basados en el modelado de sistemas físicos. Y entonces entender cómo obtener y cómo asegurar que dichos sistemas son pasivos a partir de los modelos físicos será el objetivo de este vídeo. Si la potencia, entendida como producto de un par de señales adecuadas, es mayor o igual que la energía almacenada en un sistema, entonces se dirá que el sistema es pasivo. Si disipa, como poco, una cierta función de la entrada, que es positiva, cuando u es distinta de 0, se dirá que es estrictamente input pasivo, y si disipa como poco una cierta función de la salida, que es positiva, cuando i es distinta de 0, se dirá que es estrictamente output pasivo. Y si disipa siempre que el estado no es 0, se dirá que es estrictamente pasivo. Esos van a ser estables, la energía decrecerá hasta que x sea 0, mientras que en estos de aquí la energía decrecerá hasta que i sea igual a 0, si el único punto donde i sea encefalograma plano con u igual a 0 es pues, el origen, entonces será estable, será una cierta condición de observabilidad, mientras que en los estrictamente input pasivo, pues claro, si yo pongo u igual a 0, la energía no aumentará, pero tampoco sé si podría disminuir. La pasividad está motivada y suele venir, al menos en el control de sistemas físicos, pues precisamente en un balance de potencias en un proceso físico. Si V es la energía almacenada, la potencia, la energía almacenada por unidad de tiempo, es la derivada de V con respecto al tiempo. La potencia de entrada será un producto entre pares de señales, por ejemplo, fuerza por velocidad, tensión por intensidad eléctrica, y la potencia disipada pues serán cosas que aparecerán, disipaciones en resistencias, en rozamientos, etcétera, que yo podré modelar y hacer este balance de potencias. Si yo tengo este balance de potencias, pues yo podría minimizar esto respecto a U, y entonces, claro, pues el mínimo de esto respecto a U sería pues una cierta función de X. Y entonces, bueno, pues si el mínimo de esta disipación con respecto a todas las entradas, pues es una función que es positiva cuando X no es 0, entonces el sistema será estrictamente pasivo. Por el contrario, si minimizo respecto a X, pues lo que me quedará será una función de U, y entonces, pues si esta función de U, o sea, es positiva si U no es 0, entonces será estrictamente input pasivo. Y luego ya, si da la casualidad que, según haya yo escrito esta potencia disipada, puedo decir que es mayor o igual que cierta función de las salidas, que también sea positiva definida, pues entonces diría que es estrictamente output pasivo. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar todo esto pues, a un circuito RC serie. Claro, como la V de los libros de control no lineal de funciones de Lyapunov en ingeniería eléctrica ya es una letra que en los modelos físicos indica tensión, voltios, a partir de aquí en las ecuaciones eléctricas vamos a llamar E a la energía. De manera que en este circuito RC vamos a hacer el modelado físico y ese balance un poco luego de energías y potencias. La energía almacenada en un condensador es C medios tensión del condensador al cuadrado. Esta es la ecuación de la dinámica de un condensador, que la derivada de la tensión es intensidad entre capacidad. La intensidad en este circuito serie, pues claro, es la diferencia de tensión entre la resistencia. Y la que nos va a interesar a nosotros en nuestro balance es la derivada de la energía almacenada. Claro, es C medios por la derivada de VC cuadrado, que es, pues claro, 2VC, el 2 y el 2 se van, entonces queda CVC por la derivada de lo de dentro del cuadrado, que es pues la derivada de la tensión del condensador, que es 1 entre C por I. Con lo cual el C y el C se van y queda tensión en el condensador por intensidad. Con esta ecuación de la derivada de la energía almacenada, pues vamos a comprobar que este circuito es pasivo, donde ahora esta sería la entrada, la intensidad sería la salida, y entonces pues V por I es V por, claro, V menos VC entre R, hemos sustituido aquí la intensidad, y también podemos comprobar en nuestro balance de potencias, claro, esto es la potencia disipada en la resistencia, diferencia de tensión al cuadrado dividido por R, y esto de aquí es VC por I, la derivada de la energía almacenada. Podéis comprobar haciendo operaciones que efectivamente esto es igual a esto. La cuestión es que, por tanto, lo que nosotros tenemos aquí en esta ecuación es este balance de potencias. Potencia entregada al sistema es igual a la potencia disipada en la resistencia más la potencia que acumulada se almacena en forma de energía en el campo eléctrico del condensador. La cuestión es que ahora, como esto de aquí es un cuadrado, siempre es mayor o igual que 0, y entonces pues V por intensidad es mayor o igual que la derivada de la energía almacenada, con lo cual el sistema, cumplimos esto de aquí, y es pasivo. Ahora vamos a ver si es estrictamente output pasivo. Claro, si la salida es la intensidad, esto de aquí, justo haciendo operaciones, sale R por I cuadrado, claro, que es la potencia que se disipa en esta resistencia. Por lo tanto, como efectivamente, si la salida intensidad es distinta de 0, esto disipa potencia, es estrictamente output pasivo.
Vamos a ver si es estrictamente input pasivo. Para eso tendríamos que disipar algo mayor o igual que la tensión al cuadrado. Claro, pues si en la función esta de disipación, esta de aquí, yo minimizo ahora respecto al estado para evaluar si puedo escribir algo como la segunda de estas opciones. Bueno, pues si minimizo respecto al estado, que es la tensión del condensador, pues claro, el mínimo de todo esto es 0. Por lo tanto, yo no puedo decir que si V es distinto de 0, esto disipe. Claro, efectivamente, cuando V es igual a V sub C, esto no disipa, y eso no tiene por qué ser en 0. Y en cuanto a si es estrictamente pasivo respecto al estado, ahí es al revés. Si yo esta expresión la minimizo respecto a U para intentar hablar de la primera de las opciones, pues también ocurre esto, que minimizando respecto a la entrada V de voltios, esta cosa de aquí, pues esto da 0 cuando V sube C, y por tanto hay configuraciones con el condensador con carga donde este condensador no se descarga, claro, y son aquellas en las que la tensión de entrada es igual a la tensión del condensador. Por lo tanto, podemos decir que es pasivo, podemos decir que es output pasivo, pero no podemos decir que sea estrictamente pasivo ni estrictamente input pasivo. Por lo tanto, ahora, si hablamos de su estabilidad, si yo hago la transforma de Laplace y despejo la función de transferencia entre intensidad y tensión, o sea, la conductancia, pues entonces esto da una función de transferencia estable. ¿Cómo probaría estabilidad según esto de la pasividad de la disipación de energía? Estabilidad, claro, con V igual a 0, con tensión aquí 0, un cortocircuito. Entonces, no la puedo probar directamente basándome en esto de aquí, del estrictamente pasivo. Lo voy a tener que probar basándome en esta condición y algún tipo de criterio de observabilidad que, claro, va a ser inmediato. Es estrictamente output pasivo, disipa R cuadrado, y si V es 0 e I, la intensidad, es 0, entonces la única forma de que aquí haya 0 voltios y por aquí pasen 0 amperios es que el condensador esté descargado, ¿vale? Y por lo tanto es lo que se denomina Zero State Observable y nos permite la pasividad, por tanto, probar estabilidad al solo a partir de este balance de potencias. ¿Vale? O sea que este sistema, cuando V sea 0, solo dejará de disipar cuando I sea 0 y ello implicará que V del condensador sea 0. ¿Vale? Y también hubiera sido válido incluso con una resistencia no lineal, que es la potencia de todo esto de la pasividad. ¿Vale? Mientras la intensidad hubiera sido cualquier función de la tensión de alimentación pasiva en primer y tercer cuadrante, esto disiparía potencia, el producto de V por I, a no ser que I fuera 0, entonces podríamos probar estabilidad y en ese caso, con esta intensidad no lineal, nunca hubiéramos podido decir nada de esto porque los sistemas no lineales no tienen función de transferencia. Vamos a ver ahora si en vez de hablar de conductancia, salida intensidad, entrada tensión, hablamos de impedancia. Entrada intensidad, salida tensión. ¿Es pasivo? Sí, claro, porque V por I, la tensión V es la tensión del condensador más R por I, es VC más R por I, y entonces pues es VCI, que es la derivada de la energía almacenada del condensador, más RI cuadrado, que es la disipación. ¿Vale? Por lo tanto, VI es mayor o igual que la derivada de la energía almacenada. Es pasivo, pero no es estrictamente pasivo porque con la entrada igual a 0, pues minimizando esto, minimizando la función de disipación respecto a la entrada, me queda una función del estado que es 0. Minimizando respecto a la entrada queda 0 y por tanto esto no es estrictamente pasivo, pensado como estado, y por tanto no podemos asegurar que haya disipación siempre que el condensador tenga algo de carga. ¿Cómo disipa potencia RI cuadrado? Pues entonces es estrictamente input pasivo. Claro, esto al final es cambiar lo que decíamos antes. Claro, si antes esta cosa de aquí pues era la salida, entonces era estrictamente output pasivo, y aquí pues como I es la entrada, pues entonces esto es input pasivo y al contrario, como antes no era input pasivo, pues ahora no es output pasivo. Claro, hemos cambiado simplemente de decir que era entrada y que era salida, pues, pero la ecuación del balance de potencias es lo mismo, simplemente porque esto es igual a RI cuadrado. Entonces estamos escribiendo exactamente lo mismo y dependiendo de qué llamamos entrada o salida, pues claro, si aquí era estrictamente output pasivo, pues al cambiarlo aquí será estrictamente input pasivo. Bueno, pues esto es un poco las mismas conclusiones que antes, pero claro, cambiando output por input. La cuestión es que antes habíamos podido probar estabilidad, incluso ante resistencias no lineales, si la entrada era V y esta V se ponía a 0. Ahora, sin embargo, si la entrada es I y esta I se pone a 0, entonces estamos cambiando y lo que estamos poniendo con intensidad a 0 es poniendo el circuito abierto. Antes era un cortocircuito. Entonces, claro, esto no es estable cuando esto de aquí está abierto. El condensador no se descarga porque no pasa intensidad y efectivamente, según la teoría de pasividad, como no es estrictamente pasivo,
mirándolo al estado, ni estrictamente pasivo mirándolo solo el output, ya ni siquiera observabilidad ni nada, pues entonces pasividad no puede ser utilizada para probar estabilidad. El condensador no se descarga con I igual a 0 y si yo hago las ecuaciones eléctricas en transforma de Laplace, pues la impedancia, que es esto de aquí, intensidad por resistencia más tensión en el condensador, que es 1 entre C por la integral de la intensidad, pues entonces esto efectivamente no es una función de transferencia estable, es marginalmente inestable, tiene un polo justo en el borde del eje imaginario, el estado del condensador no va a 0 por sí solo cuando la entrada ahí es 0, claro, la carga en el condensador se mantiene. Por lo tanto, todo concuerda con la física y hemos visto la justificación del significado de estas expresiones y de cómo obtener estas funciones de aquí mediante la minimización de esta disipación respecto a U o respecto a X, en este caso súper sencillo, digamos, del circuito RC serie, para entender bien lo que esto significa. Vamos a ver un último caso, que es pensar en el circuito RC como filtro de primer orden, donde yo tuviera como salida la tensión en el condensador y como entrada la tensión V. Claro, la función de transferencia entre V y VC es la de un filtro de primer orden de ganancia 1, paso bajo, si hiciéramos su respuesta en frecuencia, y entonces podemos comprobar que si yo me invento esta función de energía, claro, cuyas unidades ahora ya no son julios, ahora ya están julios por ohmio, o sea que esto ya tiene un significado físico mucho menos claro, que me salen los números y ya está. Entonces, bueno, pues con esta función de energía, su derivada pues es RCV por la derivada de V del condensador, digamos, y claro, pues la derivada de la tensión del condensador, especialmente la intensidad, es RVC por I, y entonces, bueno, pues V por VC es RVC por la intensidad, que es la derivada de la energía almacenada, más justo VC al cuadrado. El R y el R se van, VCV es lo de la izquierda, y el menos VC cuadrado más VC cuadrado pues se anulan. Por lo tanto, como esto, si el estado VC es salida de estado, pues son lo mismo, claro, es distinto de 0, entonces esta disipación es positiva y por lo tanto este sistema es estrictamente pasivo y por tanto es estable, claro, como me dice la función de transferencia, pero digamos que nosotros lo podríamos haber calculado esa estabilidad directamente a partir de este balance de potencias. Claro, ahora viene un poco la suspicacia, ¿no? ¿Esto es un balance de potencias o no? Claro, esto no tiene unidades de julios, de vatios, estos son voltios cuadrados, no son vatios. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues esto, manipulando ecuaciones con resistencia lineal, salen los numeritos por casualidad, pero no es la física de la energía eléctrica y la potencia física de lo que estábamos hablando aquí. La siguiente nota es que, claro, que si yo aquí, este VC, yo conectara algo que absorbiera en potencia, entonces esta prueba de pasividad no serviría para nada, porque las variables que transmite el cable son VC y esta I2. Y la pasividad que probaría esta interconexión sería con este par de variables entrada-salida. No tendría nada que ver con este V, ¿vale? Por lo tanto, esta demostración de pasividad sin sentido físico, para lo único que me serviría sería si yo conectara aquí un sensor que chupara una intensidad básicamente despreciable, aquí hiciera cálculos y aquí tuviera algún actuador que me diera una fuente de tensión, que me diera esa tensión independientemente de cuál fuera la intensidad que aquí chupara el circuito. Bueno, pues solo en ese caso, claro que es precisamente el de a lo mejor un sistema de control, esta prueba de pasividad y estabilidad y la interconexión de esto con otras cosas me podría valer. Bien, pues vamos a concluir. En este vídeo hemos visto que la disipación de energía puede usarse para probar estabilidad y que si yo encuentro una función de energía, una entrada y una salida que verifiquen esto, pues entonces el sistema es pasivo. La propiedad de pasividad depende de la elección de entradas y salidas y entonces hemos visto que estas propiedades de pasividad y estricta y eso, pues dependiendo de si entendía yo un circuito de RC como una conductancia, como una impedancia o como un filtro de tensiones a tensiones, pues las conclusiones sobre estabilidad, pasividad, etcétera, eran diferentes. Hemos visto que en algunas de las interpretaciones era pura física, balance de energías, mientras que en otras era pues encontrar una función V que daba la casualidad que haciendo operaciones y sumando y restando cosas cumplía las ecuaciones que buscábamos. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.